de ellos, Padre, de forma sobreabundante, triunfante, victoriosa, sobrenatural, Señor. Gracias, Dios del cielo. Te amamos. Hoy queremos encomendar a ti esta nueva semana que nos permites disfrutar en tu perfecta voluntad. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos. Tú eres el Rey de esta iglesia. Tú eres el Dios de esta congregación. Tú eres el Salvador de cada uno de nosotros que ha sido redimido por tu sangre, Señor. Te amamos y que tu espíritu sea sobreabundante, llenando cada copa hasta rebosar, Señor. Tu espíritu sea sobreabundante, llevándonos a conocerte más y más, a vencer toda lucha de pecado. Señor, tu espíritu sea sobreabundante para poder usar los dones que en tu soberanía decidas entregarnos. Gracias, Señor. Te amamos, a ti sea la gloria, el honor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gloria a Dios por este tiempo. Un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Señor, te bendecimos. Sean bienvenidos todos. Por favor, pónganse cómodos. Saluden a los que tienen allí cerquita. Una sonrisa, un abrazo fraternal. Qué alegría verles. También aprovecho para saludar a los que están desde casa. Nos gozamos, nos alegramos de que nos acompañen y esperamos que, si usted está aquí en la ciudad de Bogotá, en Colombia, pueda venir. Y los que no, bueno, gracias por estar ahí. Bienvenidos. Salúdense, qué chévere. Somos una familia en el Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces, qué alegría verles de nuevo y quiero invitarlos para que por favor abramos nuestras Biblias en el Salmo 27, versículo 4. Salmo 27, versículo 4. Por favor, pido que lo busque. Vamos a estar meditando en este versículo en este día domingo. Salmo 27, versículo 4. Amén. Cuando lo tenga, por favor, usted me avisa, lo encontré, ya lo tengo, ok. Entonces vamos a leerlo, si no, en la pantalla se encuentra. Entonces vamos a leer juntos Salmo 27, versículo 4. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Oremos. Señor, gracias por permitirnos conocer este ruego, esta oración de David hacia ti, Señor. Es un ruego que tú deseas que nosotros conozcamos y que se pueda extender en nuestra vida devocional, en nuestra vida de oración, Señor. Te doy gracias, Padre. Guíanos a lo largo del análisis de este pasaje para poder comprender lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, ¿cuántos de los que están aquí tienen un salmo favorito? Que dicen, no, este salmo es el que más me gusta. ¿Cuál es el tuyo, Gina? 91. Uf, tremendo salmo, sí. Ese salmo es bellísimo. Cristina, ¿cuál es tu salmo favorito? Ok. Amén, amén. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién más desea participar? ¿Otro salmo? Claro, el de Señor es mi pastor. Hay muchos salmos bellísimos. A mí me gusta el 37, el 18 es muy bonito. Tantos salmos. ¿Cuál, amor? 34, muy bien, sí. Entonces, y déjeme decirle que este salmo en particular tiene cosas bellísimas. Pero hoy vamos a dedicarnos a este puntualmente. Bien, este salmo lo escribió el rey David en un momento de intensa persecución. David a lo largo de su vida, sobre todo obviamente después de que empezó a ser, que fue ungido por el Espíritu Santo para ser rey, ya desde ahí se empieza a marcar una persecución y lo tuvo a lo largo de sus batallas. Hay personas que dicen que David escribió este salmo, creo que antes de ser ungido por primera vez. Y bueno, que David fue ungido 3 veces, ¿no? Fue ungido por el profeta Samuel, después fue ungido como rey de Judá, luego fue ungido como rey de todo Israel.
Lo cierto es que cuando uno mira este salmo se da cuenta de que David está pasando por persecución. Pero particularmente me llama la atención lo que el versículo 4 nos deja ver de la vida espiritual del rey David. Podemos ver que a pesar de la persecución, Dios era su máxima prioridad, aún a pesar de lo que estaba pasando. Es interesante descubrir que David en ese momento no rehuyó de buscar a Dios. No como que dijo, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Yo para qué sigo yendo al templo? Sino que él siguió buscando a Dios. Para David Dios era algo muy, muy, muy importante. Muy importante. Entonces, miren, ¿qué dice ese versículo que pidió el rey David en ese tiempo de dificultad? ¿Qué pidió? David pidió permanecer en el templo. Mire qué interesante. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando él estaba en problemas, él sabía, lo mejor que puedo hacer es permanecer donde esté Dios. Es ahí donde yo debo estar. Ese era su lugar de encuentro con Dios. Solo él podía brindarle la luz y la fortaleza que necesitaba. Al mirar la humanidad, yo pienso que necesitamos de un polo a tierra. Necesitamos de un polo a tierra. Alguien que le dé sentido y propósito a nuestra existencia. Y ese alguien es el Señor. Es el Señor. Yo creo que hay momentos en nuestra vida en la que podemos estar navegando en los quehaceres diarios, pero puede que a veces nos empecemos a alejar de Dios. Y yo creo que cuando eso pasa, podemos estar de acuerdo en que las cosas no nos salen y no nos sentimos como debiéramos. Y es ahí donde debemos recordar, Dios es nuestra roca, nuestro fundamento, Dios es nuestro polo a tierra, Dios es nuestra plenitud. Si no estamos caminando de esa manera, estamos empezando a caminar por un terreno resbaladizo, hasta incierto, inseguro y perdóneme que le diga, y hasta peligroso. Yo creo que debemos entender hoy la importancia de la presencia de Dios en nuestro diario vivir. Cuando Él es el centro de nuestra vida, claro, van a haber momentos de adversidad, pero tenemos un lugar seguro donde a pesar de todo nos ponemos de pie. Yo creo que le he contado, pero en aquellas épocas de pandemia, es increíble, pero decir que pasamos una pandemia es tremendo. Hace poquito veíamos en noticias un noticiero que estaba celebrando 20 y pico de años y estaban entrevistando a una doctora que ella pues da tips de medicina y es increíble pues ver cómo, o sea, ver esas noticias y recordar lo que nosotros pasamos es tremendo ver todo eso y ver cómo pudimos y gracias a Dios estamos acá, estamos aquí hoy. Pero recuerdo particularmente que a mí, había noches en que antes de irme a acostar a dormir, me dominaba la ansiedad. De verdad. Yo ahí en la sala me paraba a orar y yo decía, era como un desespero, como una angustia. Yo, Dios mío, pero ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con todo lo que hacemos? ¿Qué va a pasar? Y así. Y lo único que me traía paz era abrir mi Biblia y leer una promesa y decir, Señor, a ojos cerrados, aunque yo no pueda entender, si tú lo dices, así será y punto. Y entonces el medidor de ansiedad empezaba a descender y en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo el Señor nos hace vivir confiados. Entonces mire qué importante, el rey David en un momento de turbulencia, de problemas, lo primero que pidió no fue salir del problema, ojo a eso. Él dijo, lo único que pido es estar en el templo. Es lo único que pido. Tal vez tú necesitas recordar hoy lo importante que es buscar a Dios. Buscar a Dios. Y David nos enseña eso. David no pidió una salida en ese momento, pero sí pidió, Dios, yo te necesito. Yo te necesito a ti. Tú eres lo que yo necesito, Señor. Yo no sé, pero a veces en mi vida tengo triunfos, pero si Dios no está ahí, no es lo mismo. Es como, Señor, me hubiera gustado que tú fueras parte de esto.
Me gusta, anhelo que Dios esté en los triunfos de mi vida. Ahora, Dios ha establecido un lugar de encuentro con Él que en el Antiguo Testamento se llamaba el templo. Tenemos que hacer una diferencia porque creo que a veces como creyentes necesitamos tener claro en qué tiempo de la Biblia estamos. No estamos en el Antiguo Pacto, pero en el Antiguo Pacto era muy importante el templo. Así que con esa precisión quiero decirle algo. Dios había establecido un lugar de encuentro con Él en el Antiguo Testamento y se llamaba el templo. Ese lugar era muy especial. ¿Por qué? Porque allí se adoraba al Señor y cada persona podía ir allí y encontrarse con Dios y encontrar su ayuda. Así que en el Antiguo Pacto, Dios había establecido un lugar de encuentro con Él. Un lugar, sí, era un lugar físico. Se podía saber dónde era, la gente sabía dónde estaba ubicado y ellos iban allá. Desde el momento en el que Dios establece el tabernáculo, se establece la figura de un lugar geográfico donde las personas podían ir y encontrarse con Dios, reverenciar a Dios. Con el paso de los años empieza a desarrollarse todo el tema del templo. Entonces, ahí ya se edifica un lugar ya más grande, más suntuoso, que se desarrolla en la época, en la transición entre el reinado de David y Salomón. Todo eso pasa. Entonces, leamos Segunda de Crónicas 7, 11 al 16. Segunda de Crónicas 7, 11 al 16. Vamos allí, porfa, quiero que me acompañe y vamos a escudriñar ese propósito de Dios con el templo. Estamos parados en un texto en Segunda de Crónicas donde ya ha sido inaugurado ese templo, el templo de David, que lo inaugura Salomón. David guardó muchos recursos para que ese templo fuera lo más suntuoso, lo más especial para Dios. Y pues ya David había muerto. Entonces Salomón tiene la tarea de inaugurarlo. Y aquí nos está describiendo lo que sucede después de que Salomón hace una oración. Salomón hace una oración preciosa, que usted la puede leer ahí antecitos. Pero aquí está la respuesta de Dios a esa oración acerca del templo. Segunda de Crónicas 7, 11 al 16. Así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer en la construcción del templo y del palacio. Luego una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar, pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar porque es muy preciado a mi corazón. Mire, aquí hay detalles muy preciosos que quiero que no pasemos por alto. ¿Ve usted el nombre de alguna iglesia ahí? La iglesia de Salomón. No dice, ¿verdad? Lo cierto es que uno mira que después de que Salomón ora, Dios se presenta ante él y le dice: sí, he escuchado tu oración. Y lo primero que le dice Dios es que había escogido ese lugar para aceptar esos sacrificios. Si nosotros vemos esto a la luz de ahora, nosotros aquí no estamos sacrificando corderos, ni palomas, nada de esas cosas, porque eso era de un pacto antiguo. Y lo cierto es que el Cordero perfecto, que es el Hijo de Dios, fue sacrificado. Ya no hay que hacer más sacrificios. Es innecesario, es más, sería una ofensa contra la obra de Dios. Pero sí venimos ante el Señor con un deseo de pedir perdón. Mire que lo primero que Dios habla ahí es de los sacrificios. ¿Por qué venimos a la iglesia?
Debemos venir a la iglesia porque necesitamos el perdón del Señor. Necesitamos reconciliarnos con Él. Es una carga pesada vivir alejado de Dios. Es una carga pesada no reconocer nuestros pecados. Es una carga tediosa. Otra cosa que también David habla en otro salmo, el Salmo 51, por ejemplo. Y es una carga pesada. La mano de Dios se posa sobre toda persona que no reconoce su pecado y su andar se hace pesado, se hace tedioso. Pero Dios dijo, he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Así que aquí en la iglesia no hacemos sacrificios, pero sí hacemos sacrificios de alabanza. Alabamos al Señor, por eso insisto, lleguemos puntual. El culto inicia a las 9. Lleguemos puntuales y adoremos, cantemos al Señor, porque eso es lo que le damos al Señor en el culto. Pero mire que, volviendo al tema de los sacrificios, Dios llamaba a su pueblo a que fuera al templo para generar una conciencia de que necesitaba redención. Necesitaba redención. Yo creo que, imagínense lo complicado que debía ser presentar esa ofrenda por el pecado. Escoger un animal, verlo perder su vida, que su sangre fuera derramada. Era bastante complejo. Y claro, en sí Dios quería mostrar, empezar a señalar la conciencia de su pueblo para que entendieran lo que causa el pecado. El pecado causa muerte. Es necesario la muerte porque la paga del pecado es la muerte. Dios empieza a generar esa conciencia de que el pueblo necesita redención, necesita perdón. Muchas veces yo he venido a la iglesia en todos los años que llevo y a veces he llegado con mi corazón cargado porque le he fallado a Dios, pero vengo y pido perdón y salgo tranquilo, salgo lavado, salgo reconciliado con Dios. Y creo que antes de venir a la iglesia a buscar un favor, siempre deberíamos, Señor, ¿en qué te he fallado? Límpiame, perdóname. Quisiera que no hubiera nada que se interpusiera entre tú y yo. Isaías dice que lo único que se interpone entre Dios y nosotros es nuestro pecado. Entonces, el templo era un lugar en esa época para reconocer el pecado y la necesidad de un sacrificio para el perdón. También en esa época el templo era un lugar donde se pedía perdón a Dios, pero se esperaba en su misericordia y restauración. Es muy interesante ver la soberanía de Dios sobre el clima. Ahí lo acabamos de leer. Si yo cerrara los cielos para que no llueva. Mire, la soberanía de Dios sobre todas las cosas creadas. Dios es soberano. Él tiene dominio sobre todo. Y por eso cuando nosotros vemos cosas del clima, todo está de la mano de Dios. Ahorita están anunciando un fenómeno, pidámosle al Señor, Señor, ten misericordia. Ten misericordia, pedimos perdón. Si nosotros como iglesia hemos fallado, si como creyentes hemos fallado, pedimos perdón, Señor, pero pedimos que bendigas nuestra nación, que no permitas que haya sequía, Señor, y que los colombianos y sus habitantes puedan poner su mirada en ti, volver a mirarte, acercarse a ti. Dios dice ahí que si Él cerrare los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Recuerdo en la época del COVID, sí que llegó este versículo a mi corazón. Bueno, ¿Dios puede enviar plagas? ¿Qué dice ahí? ¿Quién manda plagas? Dios. Dios. Nosotros aquí en la iglesia decimos, amamos al Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia dice que Él puede mandar plagas, que Él puede cerrar los cielos para que no llueva. ¿Se acuerda lo que pasó con Elías? Cuando el rey Acab empezó a hacer todas esas cosas malas, que el cielo fue cerrado y no llovió durante 3 años y punta, porque Dios lo determinó. Entonces, miren qué importante. Ellos venían al templo para decir, Señor, no ha llovido y nuestras cosechas, Señor, y nuestros animalitos. ¿De qué vamos a vivir? Todo eso llevaba al pueblo a volverse a Dios. El libro de Oseas me encanta porque a través de esta personificación, de esa profecía, Dios muestra cómo al pueblo de Israel le quita sus joyas, le quita todo, para llevarla al desierto, dice allí, y allí le hablaré a su corazón, dice el libro de Oseas. Es decir, a veces Dios también quita y Dios también nos está hablando a través de las pérdidas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Tengo que meditar.
porque Dios también está a veces en las pérdidas. Entonces, Dios cerraba los cielos para que no lloviera. Entonces, ¿qué hacía el pueblo? Creo que le fallamos a Dios. Y si mi pueblo se humillare, dice ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, el ir al templo era también reconocer que se necesitaba arrepentimiento y restauración. Y restauración. También era un lugar donde Dios escuchaba las oraciones. Qué bello eso, ¿no? Por ahí más adelante dice que si ellos estuvieran en una batalla, no les quise colocar todo el capítulo, solo quise colocarles unos breves versículos, pero si por ejemplo ellos estaban en batalla, dice, y estaban perdiendo, dice, ustedes mirarán hacia donde está mi templo y orarán. Y dice que el Señor vendría y los libraría de sus enemigos. Mire qué bello eso. Es decir, quiero que entendamos algo. Lo importante no es el templo, es el Dios del templo. Amén. Es el Dios del templo. Entonces, ese era un lugar donde la gente oraba y encontraba respuesta. Uy, habían unos casos que eran tremendos. Usted sabe que también Dios revelaba si la mujer había sido infiel. ¿Ha leído eso en la Biblia? Sí. A través de una prueba que se hacía, que se tomaba algo y se le inflaba el vientre, había sido infiel. Es decir, las cosas, bueno, me extendería, no es el propósito, pero imagínese eso. Por ejemplo, bueno, para que tengamos equidad de género, porque hablé de mujeres, ¿sabe usted que los hombres que tuvieran el testículo mayugado no podían entrar al templo? También lo dice la Biblia, no me lo estoy inventando. Entonces, note que hay muchos detalles, ¿no? Entonces, en el templo era un lugar tremendo. Obviamente para el sumo sacerdote también era tenaz, él no podía ministrar si había pecado en su vida. Y se entraba una vez al año a ofrecer el sacrificio del Cordero Pascual, pero él tenía que estar finito. Déjeme decirle, abro comillas, que para mí no es claro lo que se dice acerca de que se le amarraba al sumo sacerdote una cosa, una soga en el pie, y que si él moría en la presencia de Dios se sacaba. Yo he investigado y hay personas muy serias que dicen que eso no era cierto. No sé si sea verdad o no, pero lo dejo para que usted lo investigue. Porque hay personas que dicen, sí, si el sacerdote estaba en pecado, caía fulminante muerto, ¿y quién se iba a meter a sacarlo? Entonces a él le amarraban algo en el pie y lo jalaban. ¿Sí? Hay fuentes muy serias que dicen que eso no es verdad, pero bueno, eso no atañe hoy, pero bueno, hay como datos curiosos quería decírselos. Entonces, miren lo importante que era el templo, ¿no? En el antiguo pacto, muy importante de cómo también él finaliza allí diciendo, pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre será honrado para siempre. Hermanos, el templo, en ese templo no era para hacer proselitismo, era solo para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Ahora, nosotros estamos en una dispensación posterior, en un tiempo después, y ya no son santos los lugares, sino son santas las personas. Mira lo que dice 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19, esto está hablando el apóstol Pablo. Ya Cristo había venido, había muerto, había resucitado, ya había sido derramado el Espíritu Santo, ya la iglesia primitiva había empezado a caminar bajo el poder del Espíritu. Y entonces Pablo dice en 1 Corintios 6:19, ¿no se dan cuenta de que qué dice ahí? Su cuerpo. ¿Es qué cosa? El templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. En el nuevo pacto, repito, ya no son santos los lugares, sino las personas que han creído en Cristo, que la sangre sin mancha del Señor los ha lavado y por ende, por haber sido purificados, Dios envía su Espíritu para que seamos templo de Dios. Así que, ¿quiere ver usted cuál es el templo de Dios? Mírese en el espejo. Usted, según la Escritura, si usted ha creído en Cristo,
usted y yo somos el templo de Dios. En este nuevo pacto somos el templo de Dios. Es maravilloso saber que el plan de salvación que Dios estableció hace que seamos lavados por la sangre del Señor y podemos entonces convertirnos en el templo. Ahora cada persona se ha convertido en el templo de Dios. Se reúne con otros hermanos en la iglesia, que es una asamblea de personas que Dios ha salvado para anunciar las virtudes del Señor. Hermanos, una claridad. Ya no está bien decir voy al templo. No es correcto. Voy a la iglesia, voy a congregarme. Porque la iglesia ni siquiera es esto. La iglesia somos nosotros. ¿Ya? Somos nosotros. La iglesia no es una edificación de ladrillos, de cemento. La iglesia somos usted y yo. Entonces ya no digamos, vamos a ir al templo. No, estaríamos hablando incorrecto porque el templo era en el antiguo pacto. Ahora somos el templo y cada uno como una piedra viva de Dios que ha sido edificado en el buen cimiento, se ha convertido en el templo de Dios. Amén. Somos iglesia. Iglesia significa asamblea. Somos una asamblea de personas que han sido rescatadas del mundo para vivir para la gloria de Dios. Eso es eclesía, somos asamblea. Entonces, sí es importante entender ese concepto. Entonces, ¿qué vamos al templo? No, Señor. Vamos a ir a la iglesia. ¿Y dónde queda la iglesia? Usted salió de la iglesia, soy yo. Le presento la iglesia, yo soy miembro de la iglesia, porque somos una asamblea. Ah, bueno, ¿y dónde se reúnen? Ah, con mucho gusto, en tal parte. ¿Sí? Porque eso es lo que es una iglesia. Hermanos, con esto en mente, quiero que ahora sí leamos el Salmo 27, versículo 4, y vamos a ya entrar de lleno a lo que dice el verso 4. Vuelvo y repito, dice la palabra de Dios, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Si bien ya no vamos a un templo, debemos entender la importancia que tiene para cada uno de nosotros el asistir a la iglesia. Y quiero hablarle de 3 razones por las cuales debemos venir a congregarnos. Este verso 4 nos da 3 razones importantísimas para asistir a la iglesia hoy en día. En la época de David era el templo. En nuestro tiempo es la asamblea de los santos. ¿Listo? Con eso en vista, primero, él dice, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días. Hermanos, debemos venir a la iglesia para manifestarle a Dios que Él es el primero. Amén. Que Él es el primero. David tenía un gran anhelo de disfrutar de la presencia de Dios. Para nosotros es una gran alegría reunirnos a estar en la presencia del Señor. La vida que nos fue dada por Dios debe reconocer que Él es nuestro amo y dueño. Venimos a la iglesia y nos despojamos de ese egocentrismo, ¿no? Donde todo debe girar alrededor mío, de mis planes, de lo que yo quiero. Pero venir a la iglesia es un acto de obediencia y de adoración, ¿sabía eso? Por eso venimos a la iglesia, porque venimos a la iglesia, como David decía, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, reconociendo que a pesar de todo lo que podamos pasar, Dios es el primero. Dios es el primero en mi vida. Usted viene a la iglesia, yo lo veo usted aquí hoy y usted me está dando el mensaje. Dios es primero para usted. Usted podría estar haciendo otra cosa hoy. Usted podría ir a la ciclovía, quedarse en la cama, podría ver televisión, en fin. Pero venir a la iglesia usted está diciéndole, no a mí, perdóneme, ¿yo quién soy? Le está diciendo a Dios, Dios, tú eres el primero en mi vida. Tú eres el primero en mi vida. No nos hicimos a nosotros mismos. Dios nos creó. Él nos creó para que lo adoremos y no a nosotros mismos. Venimos a la iglesia para recordar eso, que no todo gira a nuestro alrededor, que tenemos un Dios santo, un Rey supremo a quien adorar y rendir en nuestra vida. Creo que somos demasiado frágiles para soportar el peso de la adulación constante.
Venir a la iglesia nos recuerda que no se trata de nosotros, se trata de Dios. Venimos a la iglesia a eso, a recordar, no soy una estrella, soy un hijo de Dios, sí, soy amado por Dios, tengo que tener una sana autoestima, sí, pero recuerde que por encima de nosotros está nuestro glorioso Dios. Y venimos a la iglesia a recordar que Él es el primero y no todo gira a nuestro alrededor. Me parece tremendo ver las celebridades, a veces lo costoso que puede ser para ellos su vida personal, emocional, soportar el peso de la fama. No es algo tan sencillo, es algo complejo. Ayer estábamos viendo MasterChef y bueno, les hicieron ahí un ejercicio de cocinar con el corazón y conectarse con algo que les generara un vacío. Bueno, la gran mayoría era porque han perdido un ser querido y todo. Y qué interesante ver la fragilidad, inclusive la que fue reina de Colombia. Pastor, ¿usted de televisión? Sí, hermanos, yo de televisión. Perdóneme, pero me gusta ver la cajita a veces. Entonces, la reina decía, la gente no sabe, es que nosotros también pasamos por muchas cosas. Y entonces a veces en medio del entretenimiento solo vemos a la gente sonreír, pero por dentro a veces hay cosas muy difíciles. Entonces, hermanos, no vivimos para ser el centro de las personas. No vivimos para ser el centro de la adulación de nadie. Por favor, evítese ese problema, porque el día en que Dios le quita el butaco se va a dar durísimo. Es mejor decir, Señor, tú eres todo. A ti la gloria, Señor. Yo solo soy tu hijo, soy un siervo tuyo. Tú eres todo. Tú eres el rey, Señor. Tú eres el rey. Juan el Bautista dijo, no soy yo ni siquiera soy digno de hincado desatarle las sandalias. Es Él. Y se quitó, es Él. Síganlo a Él. Hermanos, ahorrémonos un peso terrible que no podemos soportar. El peso de la adulación. Todo eso es tremendo. Tratemos en lo posible de respetar el día en que la iglesia se reúne. Se pueden haber cosas de última hora. Pueden haber, sí, alguna salida de familia, un cumpleaños, que alguien se enfermó. Yo en ese, ustedes me conocen y saben que yo en eso no soy una persona como tan estricto y cuchilla. Pero lo que sí digo es, cuando no hay motivos serios para dejar de venir a la iglesia, cuando no hay esos motivos, ¿por qué dejamos de venir a la iglesia? ¿Sabe que no es un buen síntoma? Yo he aprendido con los años que no es un buen síntoma cuando alguien deja de venir a la iglesia. No es un buen síntoma. Entonces, como pastor, llamadita, mensaje, hermano, ¿cómo estás? Te hemos extrañado, ¿sí? Pero obviamente no me aparto hay cosas de familia, bien, ¿sí? Eso no tiene ningún problema. Pero ya cuando en nuestra vida siempre hay una excusa, es que no fui por esto, no fui por aquello. Me duele y sé que al Señor le duele. ¿Por qué? Porque entonces hay algo que no está bien. Cuando alguien deja de venir a la iglesia es una señal de que algo no está bien en su vida con Dios. Que hay algo por resolver, o hay algo que Satanás está maquinando y logró engañarlo, o hay algún pecado que se está enseñoreando de esa persona, en fin, o la carne. La carne dice, ay no, yo puedo ser cristiano y no ir a la iglesia. Qué gran mentira, qué gran mentira. Hay que venir a la iglesia, hermanos. Entonces, note que para David lo más importante era el Dios con el que se encontraba en el templo. Ahora, pues algunos podrán decir, pastor, pero es que como yo soy el templo, ¿yo para qué voy a la iglesia? Lo cogí, ¿cierto? Alguno puede decir, no, ¿yo para qué voy? Pues el Señor dijo que debíamos congregarnos, a pesar de que somos templo. Hebreos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿sí? Venimos a la iglesia a adorar. Entonces, debemos venir a la iglesia. Y ojo a esto, usted que me conoce sabe y se lo voy a repetir. No estamos diciéndole que venga porque esta es la mejor iglesia, porque no hay iglesia como esta, porque es que aquí sí decimos las cosas. No, venimos a la iglesia a encontrarnos con el Dios de nuestra vida. Amén. No nos interesa promover el nombre de ninguna iglesia o denominación.
Me tiene sin cuidado eso. Venimos a adorar a Dios. Amén. Venimos a encontrarnos con Él, venimos a exaltar su nombre y somos miembros de la Iglesia Universal que ha sido redimida por la sangre del Señor. Debemos venir a la iglesia buscando encontrarnos con Dios. Esa debe ser nuestra primera motivación. Claro, en la iglesia podemos tener amigos y chévere, me gusta que podamos conversar, hacer planes, tomar tintibiris, ¿cierto, Tere? Tomar tintico, compartir, es sabroso. Pero eso no es lo primordial. Lo primordial es que usted venga buscando a Dios. Eso es lo más importante. Vengamos con ese deseo, Dios mío, llegó el domingo, voy a dejar todo listo, voy a planear todo y quiero el domingo estar en la mejor disposición. Eso en el primer punto. Lo segundo por lo que David que debía ir al templo y nosotros venir a la iglesia. Dice en ese versículo 4, deleitándome en la perfección del Señor. Lo dice allí. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, y sigue diciendo, deleitándome en la perfección del Señor. Venimos a la iglesia a conocer a Dios. Es de vital importancia que la iglesia conozca al Señor, y eso lo hacemos a través de la palabra. Hermanos, perdónenme que yo sea tan insistente con eso, pero debemos quitar al hombre como el centro de la existencia. Ese lugar es solo para Dios. Es solo para Dios. Venimos a la iglesia ¿qué? A conocer a Dios. Venimos a conocer a Dios. Miren, Dios tiene varios medios por los cuales se ha dado a conocer. Está la revelación natural. Dios se ha dado a conocer a través de la creación. Eso se llama la revelación natural. Hay un salmo que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, la revelación natural nos dice que hay una mente superior que ha creado todo lo que vemos. Pero está la revelación especial. La revelación especial podemos meter en ese grupo lo que es las Sagradas Escrituras que han sido inspiradas por Dios. Su Biblia es parte de una revelación especial de Dios. ¿Amén? La revelación especial de Dios. Entonces, en el Antiguo Pacto había una parte de esa revelación especial que era la ley y los profetas. Pero ya en el Nuevo Pacto se termina todo la colección, el canon bíblico, y tenemos la revelación especial, que es la palabra de Dios. Dios no es un Dios que creó todo y dijo, bueno, arréglensela. Y miren a ver qué hacen con sus vidas. Ya trabajé 6 días, descansé el 7º, ustedes miren qué hacen. Ese no es el Dios de la Biblia. Tenemos un Dios personal, un Dios cercano a nosotros. Tan cercano que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Lo que dice el libro de Juan y primera de Juan. Dios se hizo hombre. Es más, no vino de paseo, vino a enseñarnos y vino a darnos un camino que es su propia vida. Dios no está lejano, Dios no está distante. El día en que dudemos de la cercanía de Dios, nos toca mirar la cruz y decir, no, Dios, tú en realidad no eres un Dios distante de mí. Venimos a la iglesia a conocer a Dios, pero nosotros no somos el centro de la existencia. El centro de la existencia es el Señor. Es el Señor. Quiero leerles un versículo que pasé por alto, está en Efesios 1:23. Y mira lo que dice ese verso, es tan preciosa la Biblia. Efesios 1:23 dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. ¿Te das cuenta? ¿Qué necesitas tú para ser pleno? A Dios. A Dios. Las demás cosas son añadiduras. Pero lo que tú necesitas para ser pleno en la vida es al Señor. Porque su plenitud lo va a llenar todo en tu vida. Todo en tu vida. Él es quien te completa, Él es quien te llena. Tú no estás incompleto si tienes a Dios en tu vida. Tú estás completo.
Es tan bello el ser completos en Dios que cuando por alguna razón nuestra vida necesita de algo de Dios, Él vuelve a llenarlo, porque Él es nuestra plenitud de vida. Venimos a la iglesia entonces a conocer a Dios. Venimos a conocer su poder a favor de los que en Él esperan. Creo que siempre que nos reunimos podemos tener un testimonio de lo que Dios ha hecho. Porque Dios actúa a favor de los que en Él creen, lo dice la Escritura. Él actúa a favor, Él actúa a tu favor. Tú no estás desamparado, no estás solo en la vida. Dios Padre actúa a tu favor. Y dice la Biblia en Romanos que si Dios no escatimó a su único Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Dice la Biblia que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las otras cosas nos van a ser añadidas. Entonces, Dios está ahí y Él actúa a favor de los que en Él esperan. Venimos a la iglesia a conocer los atributos de Dios. Hace poquito hablamos de uno de ellos, la justicia. Venimos a conocer los atributos de Dios. Venimos a la iglesia a conocer también su amor por los perdidos. Yo quiero ser enfático en algo, iglesia. Cuando nosotros vemos el pecado de otra persona y eso nos lleva a odiarlo, y eso nos lleva a separarnos, a darle la espalda, debemos revisar en quién estamos creyendo. Porque el Señor sanó leprosos, porque el Señor buscó a los perdidos, porque el Señor habló con prostitutas, porque el Señor pasó tiempo con publicanos y pecadores. Revisemos. No sea que se nos haya olvidado de dónde nos sacó el Señor. ¿De dónde nos sacó el Señor? A veces a la iglesia, no digo nosotros, sino en general, nos falta misericordia. Nos falta misericordia. Se nos olvida que nosotros también fuimos redimidos. ¿Qué sería de nosotros si el Señor no nos hubiera alcanzado? Recordemos eso. El hecho de que otras personas pequen igual o diferente a nosotros no los hace menos que nosotros. Lo único que ha marcado la diferencia es la sangre bendita de Jesús, que nos limpia, que nos purifica. Pero venimos a recordar su amor por los perdidos. ¿Se acuerda esa parábola de las ovejas, de las 100 ovejas, que Él buscó la oveja perdida? Venimos a recordar eso. No se le olvide que la iglesia es también una iglesia que va compartiendo la gracia de su Salvador. ¿Sí? Spurgeon decía que si le señalamos a las personas su pecado y no les mostramos la cruz, no somos diferentes a Satanás. Hablemosles de la cruz. Sí, está pecando, hermano, mire, tenga cuidado, pero tiene un Redentor que lo ama, que fue a la cruz por usted. Dele la oportunidad al Señor de cambiar su vida. Mira lo que dice Jeremías 9, 23 al 24. Este texto me parece suntuoso. Jeremías 9, 23 al 24. Dice, esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas, pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y en entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo el Señor he hablado. Uf, qué bello eso. ¿En qué deberíamos jactarnos? Según este texto, iglesia. En conocer al Señor. Conozcámoslo. David decía que él venía a la iglesia porque él quería deleitarse en la perfección del Señor. Cada vez que venimos y los textos son abiertos y explicados, es como una ráfaga de luz divina que ¡pum! Nos pega y me dice, wow, Señor, gracias. Me has hablado, me has mostrado, me has corregido también. Entonces venimos a conocer a Dios. Cada vez que venimos a la iglesia deberíamos salir diciendo, qué gran Dios el que tenemos. Amén. Qué gran Dios el que tenemos. Y es una bendición conocer a Dios. En estos tiempos y en cualquier tiempo, es una bendición conocer a Dios. Y si usted quiere gloriarse en algo,
debemos gloriarnos en conocer a Dios. Conozcamos a Dios. Y punto 3, para finalizar, dice allí, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor. ¿Y qué dice ahí? Y meditando, léalo conmigo, ¿qué dice ahí? Iglesia, leámoslo juntos, ¿y qué dice? Y meditando dentro de su templo. Venimos a la iglesia para que al escuchar la palabra de Dios podamos meditar en ella y así hacer los cambios que debamos hacer o, si es necesario, saber qué cosas debemos mantener porque le agradan al Señor. Nosotros venimos a la iglesia y una de las cosas que debemos hacer es meditar. Meditar. Le sugiero, si usted puede tomar apuntes, hágalo. Es una sugerencia. Si usted lo puede hacer, llegue a casa, tómese un tiempo y medite lo que está ahí, porque estoy seguro que mientras el Señor por su misericordia me permite estar aquí o a las personas que están aquí predicando, hay algo que el Señor le está hablando. Y que se lo está diciendo a usted. Y usted sabe que el Señor le está hablando. Tome apunte. Porque a veces después, con las ocupaciones del día, se le olvida. Pero usted lo escribe, subrayelo. Usted puede ver la Biblia de Cata. Mire, él está tomando foto del versículo. Está toda rayada. Así es. Yo en lo personal no lo hago. A mí no me gusta rayar mi Biblia. La del celular sí. Pero a mí no me gusta, pero eso son gustos particulares. Cada quien haga como le guste, ¿verdad? Pero si puede traer una libretica de apuntes o escribir en sus notas, porque tenemos que meditar. No solamente venimos aquí a esperar que se pasen de 9 Dios mío, a 10, ya me pasé, de 9 a 10, y no, se pasó esta hora, y ahora sí, ¿qué vamos a hacer después de la iglesia? No venimos a eso. Venimos porque sabemos que el Señor ha preparado algo para decirnos, porque Él es nuestro pastor y Él nos apacienta a través de su palabra. Así que meditemos. Puede escribir hoy, le sugiero, ¿en qué lo está haciendo meditar el Señor a través de este mensaje? Así de sencillo, algo resumido, Señor, a través de este mensaje estoy meditando en que debo hacer esto, o que debo dejar de hacer esto, o que debo arrepentirme de esto, o que debo avanzar en esto. Algo el Señor le ha hablado. Algo el Señor le ha hablado. Y siempre que nos reunimos, el Señor nos habla. El Señor nos habla. Gracias a Dios por hablarnos. Mira lo que dijo Josué 1:8 al respecto de esto. Josué 1:8. Dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Qué hay que hacer? Meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Meditar. Meditar no es solamente el tema cognitivo de me voy a aprender esto. Bueno, te lo sabes, pero ¿qué significa esto para ti? ¿Qué relevancia tiene para tu vida, para tus decisiones, para las áreas en las que Dios te permite moverte? Entonces, medita. Oye, sí, yo creo que tengo que cambiar esto. Hay que meditar. ¿Por qué? Porque meditar es asegurarnos, según la Escritura, de obedecer lo que está ahí escrito. Eso es meditar, ahí está la respuesta. Meditar es asegurarme de que voy por ahí. Meditar es estar seguro de que si Dios dice que por ahí es el camino, pues toda mi humanidad y mi ser va a ir en esa senda. Eso es meditar. Eso es meditar. Y si no voy por ese camino, debo buscar cómo encarrilarme de nuevo. Recuerde que no basta solo con decir que conocemos la palabra de Dios, porque hasta el diablo se la sabe. Es importante conocerla, meditar en ella y aplicarla. ¿Listo? Meditar en ella y aplicarla. Es maravilloso descubrir que aún esto tiene una recompensa de Dios. Ahí dice el Señor a través de su palabra, dice, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Hombre, pues porque Dios premia a aquel que camina en integridad, Dios premia a aquel que escudriña la palabra
y premia a aquel que medita y la pone por obra. Lo dice la Escritura, no lo estoy diciendo yo. Él lo premia. Miren, es bellísimo. Y a lo largo de mi vida yo he visto personas, lo he visto en mi vida, como Dios, cuando uno camina, puede pasar lo que sea, pero Dios es fiel. Dios no lo suelta a uno. Dios nos ayuda, Dios envía su respuesta, abre puertas, nos protege. Es más, si no estoy mal, ese salmo dice que aún en tiempos de sequía seremos saciados. Creo que lo dice este salmo. En tiempos de sequía, no hay. Bueno, Dios dice que en tiempos de sequía voy a ser saciado. ¿Por qué? Porque Dios es mi deleite. Porque Dios es el primero en mi vida. Porque yo medito en su palabra y la pongo por obra. Santiago 1, 22 al 25 también se refirió al tema, diciendo, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Mire, terrible que lo engañe uno a alguien, pero más terrible que uno se engañe a uno mismo. Ese engaño sí me parece tenaz. Dice, pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces, mira la recompensa otra vez, Dios te bendecirá por tu obediencia. Yo me miro al espejo cuando me afeito. Peinarme no se preocupe, yo no me peino ya, me paso la cuchilla, ¿sí? Pero sería muy chistoso que yo saliera diciéndole, ¿estoy despeinado? ¿Cierto que uno, pero pastor, ¿usted de qué está hablando? ¿Cómo así es que no tengo cabello? ¿No se ha visto al espejo, pastor? No, hace rato que no me veo. La Biblia dice que cuando nosotros no nos miramos en el espejo de la palabra de Dios, es exactamente igual. ¿Sabe? La palabra de Dios es más sincero que un santandereano. Francota, la palabra de Dios es franca. La palabra de Dios no se va con rodeos. Abrimos la Biblia y la Biblia dice tin. Pero aquel que la lee y después se olvida, dice Santiago, se olvida de cómo es. Se olvida de cómo es. Necesitamos la palabra de Dios para que sea franca. Dios, tu palabra va a ser sincera conmigo. La voy a abrir. Necesitas esto, lo otro. La palabra de Dios es sincera. Una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo. Pero también nos dice que si la ponemos en práctica y meditamos en ella, también vuelve y nos dice Dios que Él nos va a bendecir por la obediencia. Aquel que se aleja de la palabra olvida cómo es y su necesidad de cambio. Aquel que se aleja de la Biblia se aleja del modelo a seguir, que es Cristo. Le he hablado hoy de 3 razones para venir a la iglesia. Hay más, pero nos hemos centrado en el verso 4. 3 razones importantísimas. ¿Quién quisiera recordármelas, por favor? La primera, ¿cuál es? ¿Venimos por qué? Para manifestar que Dios es el primero, ¿cierto? Según el versículo 4. Número 2, otra razón, ¿quién la tiene? Para conocer la grandeza de Dios. Venimos a conocer la grandeza de Dios. Y número 3, ¿a qué más venimos? Para meditar en nuestros caminos, ¿cierto? La palabra nos hace meditar en nuestros caminos. Entonces, aquí hay 3 razones de peso que necesitamos recordar de lo importante que es congregarnos y venir a la iglesia. Vamos a orar. Señor, en este día queremos darte gracias por darnos un lugar donde podemos recordar estos 3 principios del versículo 4. Gracias, hoy hemos venido a la iglesia para manifestarte que tú eres el primero de nuestra vida. Tú eres nuestro rey. No tenga temor en decirle a Dios que usted ha venido a la iglesia porque lo ha puesto primero en este día. Hoy tú eres el primero. Ayúdanos a que sea así todos los días de nuestra vida, Señor. Tú eres el primero. El primer mandamiento que tú nos enseñaste es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y hemos venido hoy a darte nuestra adoración, a reconocer con nuestro corazón que tú eres el centro de nuestra vida, que no se trata de nosotros, que no todo gira alrededor nuestro, sino que todo
ir alrededor tuyo, Señor. Hoy nos despojamos de ese deseo para reconocer que tú eres el centro de nuestra vida, Señor. Padre, hoy hemos venido, Señor, porque reconocemos que tú eres el Dios de esta iglesia. Y no exaltamos el nombre de ninguna iglesia, pastor, siervo o sierva. Señor, a ti sea el honor, la gloria, el honor. Hoy reconocemos que tú eres el rey de esta congregación y venimos a encontrarnos contigo, Señor. Gracias por darnos este espacio donde como asamblea de creyentes nos reunimos. Gracias porque nos has hecho tu templo y tú vives dentro de nosotros todo el tiempo, Señor. Qué honor, qué privilegio, Señor. Gracias, Señor, porque hemos venido a conocerte, Señor. Queremos conocerte más y más, más y más. Ayúdanos a conocerte, pero que ese conocimiento nos lleve a ser más obedientes, más humildes, más serviciales, más amorosos, más reverentes. Venimos a conocerte, Señor. Padre, venimos, Señor, a conocer tu poder a favor de los que en ti esperan. Por eso hoy me tomo estos segundos para que juntos oremos por las necesidades que tengamos. Hoy quiero pedirte por las necesidades de cada persona que está aquí. Te ruego, Señor, extiende tus manos de favor todopoderosas sobre cada necesidad, bien sea económica, de salud, de consejo, de fortaleza. Señor, cualquiera que sea la necesidad, tu palabra nos enseñó hoy que tú eres la plenitud de la iglesia. Hoy te ruego, derrama de tu plenitud y de tu favor en la congregación, Señor. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que no nos exaltaremos sino solo en una cosa, en conocerte, que tú eres el Señor quien demuestras amor inagotable y traes justicia y rectitud a la tierra y que te deleitas en esas cosas. Queremos conocerte, Señor, y queremos finalmente llevar ese conocimiento a una meditación personal que nos lleve, Señor, a hacer los cambios que tú requieras, que nos lleve a asegurarnos de obedecer lo que tú has dejado escrito. Señor, gracias porque la prosperidad, la bendición, el triunfo es solo una consecuencia de ser temerosos de Dios. Y hoy queremos poner todo en el lugar correcto. Queremos ponerte a ti primero y queremos meditar. No solamente queremos decir que creemos en ti, queremos también manifestar que obedecemos al Dios en el que decimos creer. Señor, gracias, porque aún con todo eso, tú nos recompensas. Gracias por ser tan bondadoso, tan generoso con cada persona en la iglesia, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por su palabra. Anuncio rápidamente. ¿Alguien ha cumplido años en estos días? ¿No? ¿Mañana quién? Muy bien, perfecto. Recordarles que, Señor lo bendiga. Recordarles que el horario del miércoles cambió. Entonces el miércoles estamos, ¿a qué horas? A las 7 de la noche. Entonces el miércoles los esperamos en Facebook Live, 7 de la noche. Ya no es a las 8, sino a las 7. ¿Listo? Y obviamente las personas que deseen apoyar este ministerio, vamos a orar por las ofrendas voluntarias. Padre, te damos gracias por la economía, las finanzas de cada familia de la iglesia. Hoy quiero pedirte que tú bendigas la congregación, Señor, cuando ponemos primero tu nombre, Señor. Te pido que bendigas las finanzas, que bendigas la obra de las manos de mis queridos hermanos. Ábreles puertas de favor, ábreles sorpresas, ábreles oportunidades inesperadas. Señor, dales gracias, Señor, y bendice la economía de las familias de la iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, una cosita para terminar que olvidaba, recordarles el seminario. Aquellos que deseen inscribirse, estamos pronto a iniciar clases. Las inscripciones son el 25 de julio y se inicia clases el 1 de agosto. Recuerde que el costo es de 150,000 pesos el semestre y usted puede entrar en cualquiera de los semestres porque es cíclico.
Entonces no tienen que esperar a que, ay, que vuelvan a empezar. No, usted puede entrar este semestre. No hay ningún problema. Los horarios son martes y viernes de 6:30 a 9 de la noche. Entonces, invitación para que se pueda inscribir. Eso es un regalo para usted, déjeme decir. De verdad que es un regalo precioso. Por como lo veamos hoy, que nos actemos en qué, en conocer a Dios. Eso puede ser un buen paso. Hermanos, Dios les bendiga a todos. Un abrazo, una buena semana y abrazos para los que están en casa. Bendiciones.